Muy bien, amigos de YouTube, les habla Carlos Vargas de jQuery Sencillo. Continuamos con el curso de MVC o modelo vista controlador en PHP. Ok, ya tenemos creada lo que es la base de datos, la tabla, ¿verdad? Tenemos creado el directorio y ahora vamos a pasar a la programación como tal. Ok, primero, para poder separar bien nuestra aplicación en las capas de lo que es el modelo vista controlador, ¿verdad? Necesitamos también lo que es una capa de datos, o mejor dicho, una clase datos. Entonces, en este video vamos a hacer o a crear esa clase de datos. Ok, perfecto. Entonces vamos a crear primero, ¿verdad?, la clase datos. Vamos a hacer esto aquí así. Y vamos para nuestra carpeta MVC a guardar el archivo y nos vamos a los modelos y decimos cls datos.php. Ok, ahora, ¿por qué cls? Es muy como de buenas costumbres identificar cada archivo, ¿verdad? Por lo menos las clases yo las identifico así con el cls, que es de clase, ¿verdad? Los controladores con por decirlo así. Entonces esta es mi manera de trabajar, por lo menos en este ejemplo vamos a hacerlo así. Ok, entonces a las clases lo colocaremos cls, a los controladores con, ¿verdad? Y a las vistas, bueno, vista, piso, tal, ¿verdad? Vista, piso, persona, por decirlo así. Ok, ahora guardamos, ¿verdad? cls datos. Muy bien, ahora vamos a crear la clase, ¿verdad? Y esta clase se va a llamar cls datos, ¿verdad? Haremos llave, cerramos llave. Muy bien, esta clase de datos va a constar de un atributo privado que se va a llamar conexión, ¿verdad? En esta conexión se va a guardar lo que es la conexión al momento de acceder a la base de datos, ¿verdad? Este es el único atributo que se le va a colocar a esta clase. Perfecto. Ahora vamos a colocar una función, ¿verdad?, que es predeterminada de PHP, que es construct. Esto es para hacer el constructor, ¿verdad? Constructor de la clase, ¿verdad? Las clases, por lo general, todas las clases tienen un constructor y un destructor. Vamos a hacerlo aquí de una vez. Public función destruct, ¿verdad? Perfecto. Ahora, fíjate, en el constructor vamos a crear, ¿verdad?, o vamos a configurar la conexión, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué se hace en el constructor? Porque sencillamente al momento de instanciar esta clase datos en otros archivos no es necesario colocar, ¿verdad?, una función conectar como tal o mandarla a llamar, sino que solamente al momento de instanciar el objeto, ¿verdad?, automáticamente creamos la conexión, y al momento de no utilizar ya ese objeto lo destruimos y se cierra la conexión. Esto es para no tener que estar haciendo una función exactamente para conectar, sino que más bien al momento de llamar la clase automáticamente se crea la conexión. Ok, ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Verdad? Primero vamos a configurar los datos que necesitamos para hacer la conexión. Primero es el servidor, ¿verdad? Lo colocamos aquí de una vez, que va a ser localhost, ¿verdad? Tenemos también el usuario, ¿verdad?, que va a ser igual a root, y tenemos, ¿verdad?, la contraseña, o mejor dicho, vamos a colocarle aquí más corto, la clave, ¿verdad?, que mi clave es, ¿verdad?, esta es mi clave. Y otra cosa muy importante es la base de datos, ¿verdad?, que nosotros la hemos denominado MVC. Ok, colocamos MVC aquí. Perfecto. Ahora decimos lo siguiente, vamos a crear la conexión. Decimos this conexión va a ser igual a MySQL piso connect, ¿verdad?
¿Qué es lo que necesita MySQL Piso Connect, verdad? Como parámetro necesita el servidor, que ya lo hemos creado ahí, necesita usuario y necesita la clave, ¿verdad? Con eso creamos la conexión y fíjate que la estamos guardando en la variable privada que colocamos aquí, ¿verdad? Ok, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar la base de datos. Entonces decimos MySQL piso select, ¿verdad? Piso bd MySQL db, ¿verdad? Aquí colocamos la base de datos que tenemos aquí, ¿verdad? Que es MVC, coma, y referenciamos la conexión que tenemos guardada, ¿verdad? Conexión. Con eso ya crearíamos la conexión a la base de datos, ¿verdad? Con los parámetros necesarios, ¿verdad? Y las instrucciones necesarias. Perfecto. Ok, el constructor no necesita llevar nada, ninguna instrucción, el destructor, perdón, no necesita llevar nada, solamente con la función creada automáticamente él destruye la clase al momento de no utilizarla. Perfecto. Ahora vamos a ir creando parte por parte, ¿verdad? Todas las funciones necesarias para lo que es la extracción o la inclusión de datos dentro de la base de datos. Vamos a empezar con la extracción. Ok, vamos a crear, ¿verdad?, una función denominada filtro, ¿verdad? Ese filtro recibe un SQL, ¿verdad? Ok, fíjate, filtro lo que va a hacer es filtrar la información que nosotros obtengamos dentro de la base de datos, ¿verdad? Eso va a depender obviamente de un criterio de búsqueda. Entonces, ¿qué decimos? ¿Verdad? Creamos una variable result que va a ser igual a MySQL piso query, le pasamos el SQL que estamos recibiendo y referenciamos a la conexión, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Retornar, ¿verdad?, ese result, ¿verdad? Ok, ahora vamos a explicar esto. Aquí lo que estamos haciendo es, primero, sacando unos datos, ¿verdad?, con una instrucción que es MySQL query, ¿verdad?, o una consulta, dependiendo de un SQL que le pasemos como parámetro, ¿verdad?, referenciando la conexión. Entonces ese resultado que estamos obteniendo lo obtenemos y lo retornamos, porque previamente lo vamos a convertir en un arreglo. Ok, ahora vamos a crear una función, ¿verdad?, que se va a llamar cerrar filtro, ¿verdad? Esto recibe, ¿verdad?, unos datos, ¿verdad?, que son los datos o la búsqueda que se hizo previamente en el filtro. ¿Para qué? Sencillamente porque al momento de nosotros hacer una búsqueda estamos almacenando en el buffer de memoria una cierta cantidad de información. Entonces nosotros necesitamos liberar el buffer de memoria, ¿verdad?, porque si no se va a tornar lento el servidor, ¿verdad? Se va a tornar lento, entonces las consultas no la harán en el tiempo exacto, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Sencillo, lo que necesitamos hacer es colocar esta pequeña instrucción que es MySQL, ¿verdad?, free piso result, tan sencillo como esto, y le colocamos los datos que queremos limpiar o la búsqueda, que en este caso sería la misma del filtro. Perfecto. Ok, ahora vamos a hacer una función, ¿verdad?, que nos va a permitir convertir los datos que saquemos de la base de datos en un arreglo, ¿verdad? Esta función la llamaremos próximo, que recibe, ¿verdad?, unos datos también. Y entonces decimos en una variable, ¿verdad?, arreglo, por decirlo así, va a ser igual a MySQL
piso fetch array, ¿verdad? Le colocamos estos datos aquí y este arreglo lo tenemos que retornar, ¿verdad? Tan sencillo aquí. Entonces con esto, ¿verdad? Tenemos lo que es ya la cuestión de la búsqueda. La cuestión de la búsqueda y la extracción de base de datos, de los datos de la base de datos. Ok. Disculpen si voy muy rápido, lo que pasa es que, como saben, YouTube no permite una gran cantidad de tiempo en los videos. Bueno, por lo menos para usuarios normales, así como nosotros. Perfecto. Ok, ahora vamos a continuar con la otra función, ¿verdad? Que es, la voy a denominar ejecutar. Ok, esta función lo que nos va a permitir es hacer, ¿verdad?, consultas básicas como incluir, modificar y eliminar, que no necesitan de extracción de datos, sino más bien ejecutar una acción solamente. Entonces esto va a recibir un SQL y tan sencillo como esto, lo que vamos a colocar es MySQL query, ¿verdad? Colocamos el SQL, coma, la conexión, ¿verdad?, a la que estamos referenciando. Fíjense, con esto tendríamos básicamente una clase datos que nos va a permitir hacer varias acciones. Primero, con esta podemos incluir, modificar y eliminar con esta solita función. Con estas, ¿verdad?, que es el filtro, nos permite extraer datos de una base de datos, ¿verdad? Pero los extrae de una forma como por un ejemplo, desordenada. Y, ¿verdad?, con esto próximo lo que estaríamos haciendo es convertir lo que extraímos con la función filtro, convertirla en un arreglo para previamente ser utilizada de una forma mucho más fácil. Ok, luego de eso tenemos la función cerrar filtro, que lo que nos va a permitir es liberar el buffer de memoria del servidor. Ok, ahora una última función que no se me podía olvidar, que era la función cerrar conexión, ¿verdad? Cerrar conexión solamente lo que necesita es esto, MySQL closed, ¿verdad? Y aquí le pasamos la conexión que queremos cerrar. Y eso sería todo, ¿verdad?, por los momentos de la clase datos, ¿verdad?, lo que necesitamos, básicamente lo que necesitamos. Ok, vamos a repasar, ¿verdad? Hacemos el constructor de la clase, ¿verdad? Declaramos una variable privada ya denominada conexión. Hacemos el constructor de la clase. Dentro del constructor de la clase van los parámetros necesarios para acceder a la base de datos, ¿verdad?, o acceder al servidor y previamente la base de datos, ¿verdad?, lo que es el servidor, usuario, clave y la base, ¿verdad? Luego creamos la conexión, la guardamos dentro de la variable privada que creamos, ¿verdad? Hacemos el destructor, filtro, que nos va a permitir extraer datos de la base de datos de una forma desordenada, por así decirlo, y cerrar filtro para liberar el buffer de memoria después que hayamos extraído datos de la base de datos. Próximo, que lo que nos va a permitir es convertir estos datos desordenados en un arreglo para utilizarlos de una manera más eficaz y más cómoda. Ejecutar, que va a ser la función que utilizaremos para incluir, modificar y eliminar un registro. Y la función cerrar conexión, que nos va a permitir, valga la redundancia, cerrar la conexión que ya hemos abrido anteriormente. Ok, esto ha sido todo por este video. Te invito a ver la tercera parte, porque ya esta es la segunda parte, ¿verdad?, de la creación de clases, ¿verdad? Ok, en la tercera parte estaremos haciendo lo que es ya la clase persona, ¿verdad?, que referenciaremos de esta base de datos. Crearemos la clase persona y verán la interacción que tienen con la clase datos. Bueno, esto ha sido todo por este video. Nos vemos en la próxima.